Buen día, jóvenes. Por favor, confírmenme si me pueden escuchar. A ver. Buenos días, ingeniero, sí se le escucha. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenos días con todos, con los jóvenes que están presentes y también con los que me han saludado en el chat. Ahí me había saludado el joven Gerson. Muy buenos días con todos. Entonces, bien, vamos a dar inicio a la clase de hoy día. Después de una semana agotada y crítica, vamos a continuar con nuestras clases, ¿ya? Entonces, la clase pasada, para no poder dilatar más el tiempo, vamos a entrar directo a las clases. La clase pasada, en cierta forma, habíamos tocado lo que era un sistema porticado. Y eh, también en cierto punto, ustedes tienen ciertos conocimientos porque estos temas son prácticamente redundantes, solo que estamos pretendiendo reforzar y conocer en cierta forma ya la parte aplicativa de lo que son los sistemas constructivos. El sistema constructivo porticado, como lo habíamos tratado anteriormente, tiene su base fundamentado en la E060 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Pero la E060, jóvenes, es mucho más amplio, es mucho más complejo. No solamente se limita al tema de hablar solamente del sistema porticado. En cierta forma te habla del sistema porticado y solamente te da algunos conceptos. La E060 te va a servir a ti para el tema de tu diseño. Dentro de la E060 te va a poner fórmulas que van relacionados, uno, con el tema de predimensionamiento, tanto para tus elementos estructurales. Dos, te va a proponer los métodos o para el tema de cálculo que tú utilizas en el curso de concreto armado a través del método de ACI, que bueno, en cierta forma es solamente una adaptación en la E060 y te va a dar en su mayor cantidad, la mayor cantidad de fórmulas para que tú puedas diseñar correctamente a través de tu cantidad de acero, tu área de acero, tu cálculo para tus momentos últimos y para tus cortantes últimos. Entonces, más lo vas a enfocar o más te vas a ampliar con respecto al tema de concreto armado cuando ya entras a la parte de tu diseño y relativamente dentro de tu curso de concreto 1, más que nada, más que en concreto 2, porque en concreto 2 generalmente se enseña el tema de cimentaciones y el tema de muro de contención. Entonces, lo que lo vas a ver en toda su amplitud y en todo su esplendor va a ser en el curso de concreto armado 1. ¿Ya? Entonces, ¿por qué te digo que solamente lo estamos viendo la parte teórica? Porque solamente dentro del curso está referido al tema de sistemas aporticados, es decir, va referenciado eso. Entonces, su base fundamentada o su base reglamentada está dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones en la E060. Entonces, bien, permítanme compartir la pantalla para poder continuar. A ver, como segundo punto, para poder entrar al tema del sistema confinado y posteriormente al sistema mixto, es conocer en cierta forma los elementos estructurales más comunes que se van a usar. Entonces, estos son diversos. La imagen referencial que los ponen ambos son sistemas aporticados, porque en su gran mayoría en un sistema aporticado el procedimiento es totalmente distinto al sistema confinado. Acá tú puedes hacer la construcción de tus elementos estructurales, tanto como vigas, columnas y en este caso viguetas, que son parte de la losa, ¿ya? Entonces, literalmente no requieres en este caso de muros. Los elementos estructurales, tanto verticales y horizontales, son los encargados de transmitir la energía y posteriormente disiparlo con respecto al tema de tu cimentación. Entonces veamos, ¿no? Un sistema constructivo porticado. Redundando la teoría, te dice un sistema constructivo porticado es un conjunto de elementos estructurales que forman marcos, que comúnmente son llamados pórticos. Estos elementos estructurales están compuestos por elementos de cimentación, elementos estructurales verticales y horizontales. Ahí tienes una diversa, ¿no? Tienes columnas, placas, vigas y una que es el tema de losas. Entonces, si se fijan, va a estar conformado por el tema de cimentación. Un tipo de cimentación que estamos o que hemos visto es el tema de zapatas aisladas. Tenemos columnas o placas, vigas y posteriormente losas. Las losas son diversas, puede ser losas aligeradas, losas macizas o lo que en la clase anterior hacían la consulta referenciado al tema de las losas nervadas, las más comunes, ¿no? Entonces,
Uno de los procesos constructivos para poder realizar esto vienen a ser los trabajos preliminares. El término de trabajos preliminares, obras provisionales o relacionado al tema de partidas, lo vamos a tocar ya en la segunda parte del curso, cuando entramos netamente al curso de metrados o a la parte de metrados. Entonces ahí tenemos que definir bien qué es un título, qué es un subtítulo, qué es lo que contempla el Reglamento Nacional de Metrados, qué viene a ser una partida, cuál es la función de los metrados. Entonces, solamente como referencia te pongo trabajos preliminares que lo vamos a abordar o lo vamos a abordar más adelante cuando ya tocamos el tema de metrados, ¿ya? Entonces, los trabajos preliminares vistos en clase son las actividades importantes para dar inicio a nuestro proyecto de edificación. Uno de los trabajos preliminares que está contemplado dentro del Reglamento Nacional de Metrados viene a ser el tema de trazo y replanteo. Entonces, tú tienes un terreno cualquiera y generalmente haces el trazo para tus excavaciones, ¿no? Es una de las partes referenciadas. Obviamente esto lleva una secuencia que se va a complementar muchísimo mejor cuando ustedes realizan el tema de cronogramas de ejecución. De ahí, posteriormente, el otro título viene a ser movimiento de tierras. Contemplado dentro del movimiento de tierras, según tu Reglamento Nacional de Metrados, tienes tú el tema de excavaciones, tienes el tema de relleno y compactado, y por último tienes el tema de eliminación. Son tres cosas totalmente distintas que tú tienes que saber analizar a qué hace referencia y qué factores utilizar en cada uno de ellos. Entonces, dentro de este título, movimiento de tierras, hay partidas y hay subpartidas, pero las partidas más principales vienen a ser excavación, relleno y eliminación de material. Entonces, ¿qué es lo que excavas? Generalmente vas a excavar los elementos de cimentación, pero si es que tú quieres hacer excavaciones mucho más profundas para el tema ya de sótanos, entonces se plantea de manera diferente para que también puedas hacer tu trazo correspondiente y para que puedas dejar para tus elementos estructurales. Concreto armado y concreto simple. El concreto armado y el concreto simple son dos cosas totalmente distintas. El concreto simple es aquella que no utiliza acero de refuerzo como parte de su componente. Y el concreto armado, a diferencia del concreto simple, sí lleva acero de refuerzo. Ya generalmente es de grado 60, pero ustedes dentro del mercado van a encontrar una variedad, el de grado 45 y el de grado 50. Entonces, pero el de más comercial y el que se utiliza netamente en el tema de construcción o sugerido para el tema de construcción viene a ser el acero de refuerzo de grado 60. Cuando entremos al tema de control de calidad de materiales, vamos a ver en qué parte hace referencia el de grado 60, cómo saber identificar, cómo saber si no me están vendiendo el de 50 y no el de 60. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que te dice acá? Son partidas que hace uso del concreto dentro como material importante de composición para brindar durabilidad, rigidez y duración en el transcurso del tiempo. En la imagen referencial, lo que te está haciendo o lo que te está mostrando generalmente va referenciado al tema de tus solados y también con respecto a parte de tu cimentación, ¿ya? Posteriormente a eso ya tienes tus elementos verticales. Si es que tú deseas, puedes colocar el tema de tus vigas de cimentación o puedes plantear el tema de los cimientos corridos. Entonces tienes tanto elementos de concreto armado, como en este caso las columnas, y puedes tener elementos de concreto simple. Esto en otras bibliografías lo vas a encontrar como concreto ciclopio. El concreto ciclopio viene a ser la combinación de concreto más piedra grande o más piedra mediana. Eso en las bibliografías, hay algunos autores lo colocan y sí están bien identificados y están bien definidas. El problema es que dentro del Reglamento Nacional de Metrados, en ninguna parte de sus títulos hace referencia de concreto ciclopio. Entonces tú tienes que basarte en función de lo que te está proponiendo cada una de las normativas. ¿Ya? Sigo. Posteriormente a los elementos verticales tienes elementos horizontales que pueden ser vigas de amarre o en este caso las famosas vigas, ¿no? Y posteriormente a esto ya viene lo que es el tema de lo que es tus losas y generalmente el tema de tus muros o tabiquerías para que puedas hacer la separación. En resumen, es eso. Eso es todo el proceso de un sistema constructivo aporticado. Pero cada uno de estas, un sistema aporticado no solamente se basa en los títulos, vuelvo a repetir. Cuando ustedes hacen el tema de su procedimiento constructivo y ya detallado a través de un cronograma de ejecución, tienen que conocer el paso a paso y cuándo ubicar cada una de las partidas. Entonces, lo que estamos viendo ahorita solamente es de manera genérica o es de la que siempre nos enseñan, ¿no?
que un sistema porticado está compuesto por el tema de cimentación, por el tema de tus elementos verticales, horizontales y las losas. Y que las tabiquerías, en este caso los muros, pueden ser de relleno. Entonces, solamente en general eso es lo que nos explican, pero vamos a entrar, cuando entramos ya netamente al tema de metrados, vamos a enfocarnos cada una de las partidas y a qué hace referencia cada uno de sus cálculos. ¿Ya? Entonces, hasta cierto punto, eso es el tema del sistema porticado. Ahora voy a entrar al tema de albañilería confinada. En el tema de albañilería confinada también ese es un tema muy tratado, muy manoseado y que se usa bastante en la parte teórica, pero en la parte práctica es mucho más compleja, porque depende de qué, depende de la mano de obra y depende de la calidad de materiales. En este caso, la unidad de albañilería juega un rol importante. En cambio, en el sistema porticado, los elementos estructurales que están formados de concreto más acero son las que van a resistir todas las cargas. En este caso, los muros van a ser de elemento estructural, entonces la mano de obra juega un rol importante y, vuelvo a repetir, las unidades de albañilería que tú vas a usar tienen que ser los adecuados para que te puedan soportar las cargas. Entonces veamos. ¿A qué te hace referencia el sistema constructivo de albañilería confinada? Te dice, la albañilería confinada es el conjunto de sistemas de construcción formada por muro de ladrillos, reforzado en los extremos por columnas de amarre y en la parte superior por vigas de concreto, también llamadas vigas de amarre o vigas collarín. En este tipo de viviendas, primero construimos el muro de ladrillo, luego procedemos a vaciar el concreto de las columnas de amarre y finalmente construimos el techo conjuntamente con las vigas. Es importante que estén bien construidas y que sean perfectamente verticales. Cada ladrillo debe estar asentado o colocado con la cantidad de mezcla adecuada. A esta mezcla se le denomina mortero, que es una combinación de cemento, arena gruesa y agua. En algunos casos, a este mortero, tú le puedes añadir aditivos. Hay algunas investigaciones o algunas tesis de la universidad que han hecho referenciado a esto, es decir, cómo mejorar el tema de la adhesión o la resistencia referenciado al tema del mortero, porque tiene que llegar hasta cierta resistencia, ¿ya? ¿Cómo mejorarlo? Entonces, hay algunos aditivos que podrían ayudarte a reforzar en caso de que tú lo requieras. Imagen referenciado a lo que te están hablando de lo que son muros confinados. O sea, un muro confinado viene a estar formado por unidades de albañilería, va a estar confinado en el primer nivel por sus 4 lados. Tienes el tema de cimentación, tienes las columnas a los extremos y tienes la viga conjuntamente con el techo. Si es que quieres analizarlo hacia la parte derecha, fíjate que primero se hace la construcción del muro y que posteriormente se va a hacer la construcción de la columna. ¿Por qué? Porque la columna es la encargada o la única que va a hacer el tema de confinamiento o va a unir o va a darle cierta estabilidad y cierta rigidez a tus muros. Materiales y herramientas. Bueno, esto lo coloco porque en cierta forma hay estudiantes que de repente nunca han tenido ese roce de trabajar en un proyecto, nunca han visto el proceso constructivo, entonces en cierta forma desconocen ciertas herramientas y materiales que son útiles para el tema de tu asentado de muro. Por ejemplo, este es algo común que nosotros lo llamamos el badilejo, que le sirve para el colocado de los morteros. Entonces, para colocar el tema de los morteros, el espacio, la junta entre estas también tienen que ser las adecuadas. Generalmente hay algunos que te dicen que debe ser de 3, pero cuando le llevan a la parte práctica, el de 3 centímetros se desprende muy rápido. Hay otros que te dicen el de 1, y el de 1 centímetro entre unidad de albañilería y unidad de albañilería no se genera bien una buena adhesión. Entonces, generalmente como recomendación, tienen que utilizar entre 2 a 2.5 centímetros. Creo que es una distancia que es muy considerable para que pueda trabajar correctamente. Entonces, un elemento que es muy manuable y con la cual pueden trabajar para el tema de su asentado viene a ser, en este caso, los famosos badilejos. Esta es otra herramienta que también les puede servir para el tema de su asentado, la famosa plancha de batir. Es mucha más pesada a diferencia de la anterior, tienes que tener cierta práctica para que puedas trabajar. Pero la ventaja entre la anterior y esta es que en este caso la plancha de batir va a tener mayor cantidad de mezcla o puedes tú acumular mayor cantidad de mezcla al momento de utilizarla. Otra que se utiliza bastante vienen a ser las mangueras de nivel. Las mangueras de nivel lo van a utilizar ustedes siempre y cuando sus edificaciones sean, en este caso,
pequeñas, es decir, cuando tengan, no sé, pequeñas construcciones como viviendas o módulos pequeños, entonces la manguera de nivel viene a ser un material de construcción que es, digamos que es casi perfecto, se utiliza bastante. Y si ustedes hacen la comparativa entre una manguera de nivel y un nivel topográfico, casi tienen el mismo, la misma referencia, tienen la misma medida, entonces un buen uso de la manguera de nivel les va a servir bastante y está a un costo módico, es decir, tener acceso al tema de las mangueras de nivel dentro del mercado es muy barato y les puede salir mucho más a cuenta que alquilar de repente un equipo topográfico. ¿Cuándo van a utilizar un equipo topográfico? Cuando ya en este caso las distancias son largas, por ejemplo, cuando les digan requiero hacer la nivelación, no sé, de una cancha de fútbol, entonces colocar una manguera de nivel de repente de 30 o 40 metros de largo va a ser demasiado complicado porque se puede generar burbujas. Entonces, en ese caso, lo más recomendable es que tú uses los equipos topográficos. Pero cuando son distancias cortas, como para viviendas o para el tema de distribución, una manguera de nivel es perfectamente la más adecuada para que tú puedas trabajar correctamente. El nivel de mano es para que te dé el tema del nivel tanto vertical y horizontal de cada uno de tus muros, indispensable porque cualquier error, en este caso cualquier desnivel, puede originar mayor gasto en cierta forma de los materiales y en cierta forma también te va a afectar para el tema de tu confinamiento. Entonces, el nivel de mano también es indispensable. A diferencia de una manguera de nivel, en este caso solamente ya viene como parte de una estructura y tú simplemente tienes que tratar de ubicar directamente en el centro cada una de estas burbujas para que tengas la correcta nivelación en la parte horizontal o también lo puede ser en la parte vertical. La plomada, muchos de los jóvenes a veces no saben cuál es el tema de lo que es la plomada, a veces piensan que es un juguete que se utiliza en el tema de construcción y no es cierto. Saber plomear es muy, muy, muy interesante y muy correcto también porque si tú no haces un buen plomeado vas a tener como la figura 43 que tienes acá de referencia, ¿ya? A lo que te va a decir es que si es que hay cierta luz entre tu elemento y la plomada, significa que hay un desnivel. Entonces, estos muros de confinamiento pueden fallar por volteo. En cualquier movimiento sísmico no vas a tener la estabilidad que tú buscas. Entonces, puede colapsar con un simple movimiento. La parte derecha, en esta imagen referencial, la plomada siempre tiene que estar apegada a tu elemento. Entonces, ese muro lo que te está indicando es que va a estar en una muy buena posición vertical, bien aplomada y que no va a sufrir, en este caso, colapsos. Entonces a esto es lo que tú tienes que ayudar con tus elementos de confinamiento, como tanto muro, columnas o placas, y también con el tema de tus vigas, collarín o vigas de amarre. Tus materiales para el caso de tu mortero, si es que deseas utilizarlo, va a ser el tema de tu cemento, arena gruesa y arena fina. La arena gruesa es la que vas a colocar en mayor cantidad y la arena fina en cierta forma, para que puedas añadir o para que puedas hacer la mezcla. Pero tranquilamente lo puedes hacer con la arena gruesa, no hay ningún problema. La arena fina no es tan indispensable para el tema de tus morteros. Cuando entremos al tema de cementos o cuando veamos el control de calidad de los cementos, vamos a ver en cierta forma la clasificación de cementos y si es que lo que ustedes han estado aprendiendo es la clasificación correcta o es que ya ha variado y en qué se basa. Entonces, estas solamente son referenciales, ahí tienen una imagen antigua de los cementos, como por ejemplo el cemento andino, esa es una imagen que ya no se ve dentro del mercado, porque la presentación ha cambiado. En la otra parte derecha tenemos el cemento sol. En cierta forma acá en Huánuco tenemos almacenes, pero en Lima es donde la gente tiene mayor acceso y tiene mayor compra referenciado a esta marca. Voy a dejarlo esto de acerca de la clasificación. Estas son las clasificaciones que normalmente nos enseñan tanto en el tema de lo que es cuando llevan ustedes su curso de materiales de construcción y cuando también llevan el curso de tecnología de concreto. O sea, la clasificación, según esta, es de clasificación 5, que es de la más genérica, hasta con respecto al uso de aditivos, hasta la más alta que vas a usar ya en el tema de obras portuarias. Pero esto lo voy a dejar para poder contrastar con la parte
teórica cuando veamos el tema de control de calidad de cementos. Ahí es donde vamos a ver si esta clasificación es la correcta o no es la correcta. Unidades de albañilería generalmente son diversos. Acá tienen ustedes diferente presentación. El agua tiene consideraciones, generalmente tiene que ser potabilizada, tratar de sacar que su pH no sea ni alcalino ni ácido, y que sea la más pura posible, porque si no, te va a generar de repente impurezas en tu concreto, o va a corroer en cierta forma parte de tu concreto y no va a ser la adecuada cuando tú quieres llegar a una resistencia a la compresión según tu diseño de mezcla. Entonces tienes acá tres presentaciones. Tienes el ladrillo King Kong 18 huecos, que es la más recomendable o la más usada para el tema de muros de confinamiento. En la parte inferior tienes el ladrillo pandereta, que se va a utilizar para el sistema aporticado, porque generalmente es para tabiquería, y los ladrillos de techo, que son muy variables y que va a depender, en este caso, del espesor de tu losa. Partes, en cierta forma, de lo que es un ladrillo. Estas son partes que deberían ser llamadas técnicamente. Nosotros a veces decimos de costilla o de soga o de cabeza, pero generalmente son conocidos tanto por sus aristas y tanto por las caras. Entonces tú puedes decir, no, si es tizón, si es soga o grueso. Y según sus caras tienes tabla, canto y testa. Entonces, bueno, entrar a esta parte y tratar de cambiar en cierta forma ya el nombre técnico va a ser un poco complicado, porque la gran mayoría de los trabajadores de construcción civil se han acostumbrado a llamar tanto por soga, de canto o de cabeza. Son los tres tipos de asentados. Entonces, llamar técnicamente según su nombre va a ser un poco complejo cambiar el nombre, porque no te va a afectar en cierta forma, sino lo que nos interesa es un buen comportamiento y un buen análisis cuando tú haces el tema de tu diseño, tanto de tus muros, y el comportamiento en la parte de ejecución, para que tú puedas ver que te va a trabajar eficazmente y te va a rendir perfectamente cuando haces un correcto asentado. A diferencia de la figura anterior, tienen acá, por ejemplo, un ladrillo artesanal. Estos ladrillos artesanales o chapacuete ya han cambiado. O sea, esto era una presentación antigua. Actualmente ya se está industrializando. Acá ahorita tienen lo que es la ladrillera chapacuete, y también tienen la ladrillera San Roque. Entonces, anteriormente era un problema porque los hornos eran artesanales, y muy aparte también los ladrillos eran muy deficientes. O sea, no tenían una adecuada presentación y una adecuada resistencia. Actualmente ya se están cambiando, están comprando máquinas industriales, entonces la calidad del producto es mucho mejor, la presentación es mejor. Recuerden que tanto las ladrilleras, que son las más conocidas, o las que eran más conocidas como las ladrilleras Pirámide y las ladrilleras Rex, ya no están dentro del mercado, han desaparecido. Entonces, a su posta han tomado otras ladrilleras, por ejemplo, la ladrillera San Juan, que se produce en Pucallpa, y en Huánuco tenemos una de las más referenciales, la ladrillera Chapacuete, ¿no? O sea, es la más conocida a nivel regional. Más presentaciones son diversas, y esto ya para el tema de arquitectura. Si es que deseas cambiar, de repente hacer unos muros estéticos o unos muros de celosía, entonces tienes diversas presentaciones. Albañilería confinada, netamente, ¿qué es lo que tenemos que ver? El alineamiento vertical y el alineamiento horizontal. El alineamiento vertical significa que las columnas tienen que ir a un mismo sentido. No puede ir uno diferente al otro. Si ustedes ven algunas construcciones, hay una columna que el primer, segundo piso continúa, pero el tercer piso está en otra posición. Entonces, lo que buscas tú con un alineamiento vertical, que esto es el tema para que tú puedas rigidizar en la parte, o para que puedas analizar tu coeficiente de reducción cuando analizas en la E030, es que tus elementos tienen que ir a un mismo eje, tratar de que vayan a un mismo eje para que la transmisión de carga sea de un piso a otra y de forma correcta. El detalle es que durante el proceso constructivo hay algunos maestros que no entienden esto y colocan, por ejemplo, los muros, y colocan también las columnas en diferentes posiciones. Entonces, ese es un problema dentro de la albañilería confinada y dentro del sistema porticado. El confinamiento es diverso. El confinamiento puede ser a través de los dentados o a través del sistema arras. Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿no? O sea, importante, por ejemplo, tienen los muros portantes. ¿Qué es lo que cumple? Bueno, lo que buscamos es simetría, en cierta forma. Tipos de aparejo tienen por cabeza, soga y canto, es decir, formas de asentado. De cabeza
de esta posición. De soga, solamente tienen que hacer girar el elemento estructural, y de canto, que generalmente es conocido como de costilla. Tanto de cabeza y de soga son las recomendables para el tema de sistema confinado. El de canto lo puedes utilizar para que puedas hacer la tabiquería. ¿Cuándo utilizar de cabeza y cuándo utilizar de soga? Eso no es porque de repente el que ha diseñado dijo, no, por acá de soga y por allá el de cabeza. No, sino que eso se debe a un predimensionamiento para que tú puedas calcular su espesor efectivo, en este caso del muro. Continuamos. Encuentros, diversos tipos de encuentros a 3/4 o completa. De cabeza, en este caso, tus tipos de encuentro, cómo podrías hacerlo entre una hilada y la otra. En este caso de soga y en forma de T, a 3/4 de la misma forma, tanto en la primera y en la segunda hilada, una completa y la otra 3/4. En este caso tienes el de cabeza, ya, igual de 3/4, casi la mayoría de los encuentros se hacen a 3/4. Y esto es lo que nos interesa más en el tema del sistema confinado. El tema de confinar, cómo confinar correctamente. Y este tema de confinamiento te va a explayar bastante dentro de la normativa, la E070. Si tú revisas en esa parte, en uno de sus artículos hace referencia al tema de los endentados. Y los endentados no vienen a ser otra cosa que tú tienes que darle la figura de dientes. Esos dientes te está diciendo que tiene que ser una distancia óptima de 5 centímetros. Es acá donde tu mano de obra tiene que entrar de forma calificada. Si es que no colocas los 5 centímetros, va a haber ciertos problemas. Por ejemplo, 5 centímetros es lo adecuado. Más de 5 centímetros durante el vaciado se van a fisurar por ser muy largos o muy amplios. Entonces se va a fisurar. Cuando es menos de 5 centímetros, la mezcla no va a ser la adecuada. Es decir, no va a entrar adecuadamente hacia los dentados, entonces no vas a poder confinar correctamente. Por esa razón, los 5 centímetros viene a ser la medida que tú tienes que tomar para que pueda confinar correctamente. Ahora, en la otra imagen que ustedes ven hacia esta parte donde te dice 1.5 y 1 centímetro, etcétera, eso ya los indicaba inicialmente, que por favor, poner 1 centímetro de mortero, uno, el trabajo es imposible, y dos, que no se adhiere correctamente. Si es que ustedes desean investigar, hagan la prueba con sus muros y van a ver que no se va a adherir correctamente. Entonces, generalmente tienen que colocar de 2 a 2.5 centímetros para que pueda adherirse correctamente. Entonces, las bibliografías son diversas. El problema es que la bibliografía te puede recomendar 1 centímetro, o 1.5, o 2, o 3, o 5 centímetros, pero cuando lo llevas a la realidad y a la práctica, el comportamiento es totalmente distinto. Más aún si es que tú estás queriendo hacer el uso de albañilería confinada, donde los muros van a trabajar como elementos estructurales. Entonces tienes que tener bastante cuidado con respecto al tema de tus separación o juntas, tanto horizontales y juntas verticales. El dentado, vuelvo a recalcarles, 5 centímetros viene a ser la medida correcta y la medida adecuada. Más que eso vas a tener problemas por fisuración, y menos que eso no vas a tener el confinamiento adecuado para tu elemento estructural. Y la otra que tienes acá viene a ser el tema de anclajes o mechas, o viene a ser el tema de confinamiento por el tema de mechas o anclajes, redundando. ¿Qué es lo que es la idea? Si es que tú quieres hacer el tema de tus muros, no como en este caso, porque en cierta forma se ve antiestético, y si tú quieres dar un acabado caravista, dar un acabado de esta forma a través de endentados, de repente no va a ser la más estética y la más correcta. Entonces te propone otra solución: colocar varillas de acera que son conocidos como mechas. Entonces puedes colocarlo de esta forma. Esta especificación te especifica dentro de la E070, que son varillas de 6 milímetros, y te dice que 40 centímetros tiene que estar en el interior del muro, 12.5 tiene que entrar hacia la parte de la columna, y tienes que tener un doblez de 10 centímetros. ¿Cada cuánto tiene que ir? Tiene que ir cada 3 hiladas. 3 hiladas. En algunos casos vas a encontrar llamados como bastones, y en otros casos vas a encontrar como alambrones, pero en realidad son varillas de 6 milímetros. Ten bastante cuidado con eso. Entonces, vuelvo a repetirte. Tiene que entrar como mínimo 40 centímetros hacia el muro, tiene que entrar 12.5 como mínimo hacia la columna y la más adecuada, y tiene que tener un doblez de 10 centímetros. Entonces, ahí vas a generar un correcto confinamiento. ¿Cada cuántas hiladas lo vas a hacer? Lo vas a hacer cada 3 hiladas
para que puedas tú tener el correcto confinamiento, la mejor distribución de fuerza, y para que tu estructura, en cierta forma, esta placa formada entre tus elementos verticales y el muro, trabaje eficazmente frente a las cargas y también frente a un movimiento sísmico. Altura máxima, esto es variable. ¿Hay alguna? Ingeniero, disculpe la intervención. En la Déjame imagen terminar, que me falta poco, y de ahí dejo las preguntas para que me puedan hacer. ¿Te parece? está ¿Ya? bien. Ya, no te preocupes. Les voy a dejar para que puedan consultar, no hay ningún problema. Entonces, solamente quiero hacerles recordar con referencia a esto, porque donde vamos a sacar mayor provecho son las preguntas. Entonces, vamos a esto. Por ejemplo, esta referencia, esta donde te dice que es a 1,30 m de altura como mínimo, es del libro de que te propone hacer Arequipa. Y si tú te vas a tu normativa, te hace referencia a otra medida. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que te dice? O cómo debes trabajar. Que tú tienes que trabajar por día hasta 1,20 m, te dicen en una bibliografía, hasta 1,30 m. ¿Cuál es la que vas a usar como referencia? Lo que vas a usar como referencia siempre viene a ser el Reglamento Nacional de Edificaciones, la E070. Si tú utilizas la bibliografía de Aceros Arequipa, es algo referencial, es como un manual que te dan a ti con la finalidad de que puedes conocer en cierta forma y saber su proceso constructivo, pero no tiene una base justificada. Entonces, por ejemplo, acá te recomienda hasta 1,30 m, y hay algunos que te dicen, si es que tú tienes 3 metros de altura de muro, entonces solamente hazlo a la mitad, a 1,50 m. ¿Por qué tenemos que hacer, o por qué es la idea de hacer hasta cierto punto? Unos dicen, no, porque si es que tú haces los 3 metros de altura, tu muro puede colapsar, y es muy cierto, porque tu mortero está fresco. Entonces, a cualquier movimiento, así sea mínimo del viento, o cualquier movimiento de vibración, ese muro puede colapsar. Y el segundo punto es que si tú empiezas a colocar los muros a mayor altura, más de la mitad o más de lo que te propone la normativa, en la parte inferior, como tu mortero es mezcla, por el mismo peso se va a ir saliendo y se va a ir aplastando. Entonces tú al final te vas a dar cuenta que en la parte superior las unidades de albañilería van a tener la junta de mortero adecuada, 2.5, y en la parte inferior es como si estarías aplastando un sándwich, va a ser de 1 o de 1.5. Entonces no vas a tener una uniformidad ni una simetría adecuada. Entonces, por esa razón es muy indispensable el tema de la altura para el caso de tus asentados. Equivalencias, estas equivalencias son para el tema de asentado, pero son variables. Ya acá, ¿por qué te digo variables? Porque va a depender del caso de tus agregados, si es que se encuentran húmedos o secos puramente, va a depender de la calidad de cemento que quieres utilizar, y va a depender de la cantidad de agua. Pero referencialmente te proponen a ti una bolsa de cemento por un buggy y medio de arena gruesa para tu tarrafeo de la misma forma. Entonces, son mezclas referenciales que en la práctica van a variar totalmente, que no siempre se cumple de esta forma. Entonces tengan bastante cuidado con esa parte del diseño de mezcla. Ustedes cuando han llevado en la parte de concreto, cuando diseñaban el tema de su mezcla, colocaban para sus agregados en óptimas condiciones, colocaban en laboratorio, lo lavaban. Entonces son cosas totalmente distintas cuando lo llevan a la práctica. A veces los agregados te llegan con cierta cantidad de impurezas. Entonces, ¿cómo trabajarlo? ¿Qué hacerlo si es lo único que te están proponiendo? Entonces, hay diversos factores en la cual nosotros no podemos dar una mezcla o un diseño de mezcla para todo, de forma general que se va a aplicar. Entonces, es variable. Cuantificación de materiales vienen a ser fórmulas que están en función más que nada de la junta y de lo que vendría a ser en este caso tanto horizontal y vertical, y lo que vendría a ser las dimensiones de tu ladrillo. Cuantificación de ladrillos va a depender generalmente de las juntas, vuelvo a recalcarle. Mientras más pequeña es la junta, la cantidad de ladrillos va a ser más, y mientras la junta es mucho mayor, se va a reducir en cierta forma, pero generalmente por metro cuadrado va de 30 a 35 ladrillos, cuando hacen de soga, de 30 a 35 ladrillos, para que ustedes puedan cuantificar por metro cuadrado cuántos ladrillos es que va a entrar. Un ejemplo les dejo ahí para que puedan analizarlo, pero referencialmente esto ya lo dejamos de lado porque en la parte de metrados no nos pide por unidad, lo que nos pide a nosotros viene a ser por metro cuadrado, pero les dejo ahí referencialmente. Ojo, estos ejercicios no van a entrar, solamente los dejo para que puedan analizarlo.
Tienen acá cálculo, bueno, esta tabla también es referencial, las pongo con la finalidad de que hay cierta bibliografía, en este caso también es de Acero Arequipa, y que te propone, ¿no? Para cada uno de los ladrillos te pone sus dimensiones, cuánto debe ser el espesor de punta. Yo discrepo con lo que propone el tema de Acero Arequipa, pero en cuestiones prácticas no se cumple. Acá te dice la cantidad de mortero, el tema de cemento y de arena gruesa, es decir, dosificaciones por cada metro cuadrado y por cada metro cúbico. Entonces, discrepo en cierta forma con cada uno de estos, pero les pongo de forma referencial para que tengan ustedes cierto conocimiento y para que sepan de qué bibliografías estoy sacando. Albañilería combinada, hablar de ventajas, desventajas. Hay algunos que tienen acá que no son, también discrepo, entonces eso lo vamos a hacer mejor con el tema de las preguntas, porque uno de sus colegas, la clase anterior me decía, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas en un sistema porticado y cuáles son las ventajas en un sistema confinado y de la misma forma sus desventajas y cuál es la más recomendable? Entonces eso lo vamos a hacer de forma más explícita cuando ya tienen ustedes las preguntas. A ver, antes que entre hacia la última parte, y preferiblemente me gustaría terminar esto con el sistema mixto y ahí sí dejar libremente, de acuerdo a las preguntas del sistema porticado, confinado y mixto, cualquiera de sus preguntas para poder responderlas. ¿Les parece si termino con el tema del sistema mixto, que son más imágenes que más teórica? El tema de albañilería confinada me explaya un poco más porque en cierta forma tienen mayor uso de lo que son materiales, mayor uso de mano de obra y mayor uso de herramientas. Entonces, es un poquito más complejo porque también tienes que tener ciertas consideraciones como el tema de los endentados. Entonces, como sugerencia, me gustaría terminar el tema de sistema mixto y ahí sí ustedes pueden hacer las consultas correspondientes de cualquiera de los tres sistemas y son libres para poder responderlo tranquilamente a cada uno de ustedes, ¿ya, jóvenes? Entonces, déjenme terminar con el sistema mixto, que son 9 diapositivas, en realidad son 7, y estas de acá les voy a explicar también de la misma forma, ¿ya? Entonces, fíjense. Este es un sistema mixto, y un sistema mixto también dentro de la parte bibliográfica van a encontrar como un sistema dual o como un sistema combinado. Esta imagen que ustedes tienen ahí dentro de fondo de la carátula viene a ser de la institución educativa Sánchez Gavidia. No sé si ya lo habrán terminado, pero en cierta forma cuando tomé la foto era referencial, es decir, que estaban en pleno proceso de construcción. Obviamente esto así antes de la pandemia, no sé cómo estarán trabajando después de la pandemia, imagino con los protocolos y no sé si se tendrá un gran avance hasta el momento. Entonces bien, vamos al tema del sistema mixto. ¿Qué es lo que te dice? El sistema constructivo mixto viene a ser la combinación de varios sistemas para un mismo proyecto de edificación, es decir, se podría utilizar el sistema constructivo porticado conjuntamente con un sistema de albañilería para realizar cualquier construcción. Acá les presento los tres sistemas constructivos que en cierta forma tenemos conocimientos. Tenemos, por ejemplo, el sistema porticado en la parte izquierda, la parte intermedia, el sistema confinado, y la parte derecha viene a ser lo que vendría a ser el sistema de albañilería armada. Si se fijan, a diferencia de lo que es un sistema confinado, las unidades de albañilería son totalmente especiales para colocar los aceros. Entonces, esas unidades son las más adecuadas y en cierta forma tienen mejor resistencia que un sistema confinado y casi en algunos casos me atrevería a decir casi igual a lo que vendría a ser un sistema aporticado. ¿Tiene desventajas? Por supuesto. En su mayoría tiene la mayor cantidad de desventajas igual que un sistema de albañilería confinada. Y a lo que va relacionado con esta va que no podemos hacer muchos vanos, tanto como puertas y ventanas, porque el mismo hecho de llevar acero dentro de los muros es lo que nos va a limitar a hacer cada uno de estos cortes. Entonces veamos, a ver, en esta imagen, esto es generalmente lo que se plantea en el tema de colegios, y analizar qué tipo de sistema es y hacia qué punto va. Lo que ustedes ven en este caso de rojito, quiero que se fijen, de rojo en la parte superior, acá, tienen ustedes un sistema porticado. Es su propia naturaleza. Fíjense que acá no hay el tema de muros, no hay nada, solamente están columnas y vigas. En la parte inferior, quiero que se fijen lo que está de rosado también, donde va a ir colocado en este caso las puertas y las ventanas. Vienen a ser sistemas aporticados. ¿Por qué te digo aporticados? Porque si te fijas, hay una junta que les separa, no está unida. Entonces, esta junta hace que se aísle este muro de tabiquería
de la columna, entonces no viene a ser una sobrecarga frente a un evento sísmico. Entonces, como todos son modulares o llevan un mismo módulo, todas sin excepción vienen a ser un sistema porticado. La que está de verde viene a ser un sistema confinado. Fíjense, si se fijan, en esta parte se va a notar el tema de tus dentados. En la parte superior también se nota el tema de confinamiento por tu elemento vertical. Y en esta cara, generalmente, donde va a ir el tema de las pizarras, nosotros colocamos un sistema confinado. Entonces, generalmente en los colegios, donde va a ir el tema de puertas y ventanas, colocamos un sistema porticado, porque nos permite hacer la mayor distribución o colocar la mayor cantidad de puertas y ventanas para poder colocar mayor o dar mayor luz a nuestros ambientes. Y en la parte que van a ser rígidas o donde sabemos que no vamos a colocar el tema de ventanas como el tema de las pizarras, hacemos generalmente confinados. Entonces rigidizamos en cierto punto por un lado y por el otro lado ganamos el tema de los, a través del sistema porticado, la iluminación directa, la ventilación directa y una mejor distribución arquitectónica. Esta es otra institución. Esta es la institución educativa de Chabarbamba. Esta es una foto referencial de Cusco, pero la idea, si ustedes se fijan, casi la mayoría de los colegios a nivel de Huánuco a la sierra tienen este mismo diseño. Esto es un diseño modular, esto no cambia. Por eso, como crítica aparte del Ministerio de Educación, es que se debe modificar en cierta forma cada una de estas construcciones. La mayoría de los colegios, de los jóvenes que han estudiado en instituciones públicas, tienen este mismo diseño. En la parte costa ya no es a dos aguas, sino solamente casi de un techo plano o a una agua. En la parte selva tienen ese mismo diseño y en la parte sierra tienen este mismo diseño. Por eso vuelvo a repetirte, en Huánuco, por ejemplo, tenemos el colegio Leoncio Prado, tiene el mismo diseño, solo con un color diferente. Tenemos otro colegio emblemático, tenemos el colegio Juan Velasco Alvarado, el mismo diseño, solo con un color diferente. Tenemos el colegio Las Mercedes, el mismo color de un color diferente, o del misma estructura de un color diferente. Tenemos el colegio Yatupa, lo mismo. Entonces, esto es lo que se replica en la mayoría de los colegios públicos. Y en cierta forma ya estas estructuras están desfasadas. ¿Por qué? Tenemos módulos como aulas, y en el segundo piso tenemos un balcón, lo típico. Y en algunos casos tienen hasta 3 pisos, pero el diseño no cambia, sigue siendo la misma. Entonces, acá te voy a mostrar, si te fijas en la idea anterior, si te fijas en la foto que habíamos visto durante el proceso de construcción, los muros de los balcones en este caso eran confinados, simplemente acá están terminados. En esta parte colocamos los famosos lloradores, donde en el caso de precipitaciones podemos evacuar las aguas de las lluvias. Y en la parte de color rosado o un rojo un poco claro, ustedes van a ver que es un sistema porticado, porque va a llevar el tema de los muros y puertas. Y muy aparte, pueden ustedes notar las juntas de separación que aíslan a tus elementos estructurales. En la puerta de entrada, un sistema porticado netamente. En tu cerco perimétrico, un sistema confinado, porque es lo que generalmente se plantea. Entonces, vuelvo a recalcar, es un diseño modular. Siempre van a ver esto en un sistema de institución educativa pública, salvo que se cambia. Y generalmente el Ministerio de Educación se opone a que se cambie cada uno de estos diseños, porque hay propuestas. El problema es que no dan la viabilidad para que se puedan hacer mejores construcciones, cosa que es muy distinta que los colegios privados. Los colegios privados, si ustedes han visitado, por ejemplo, la infraestructura o la parte arquitectónica del Colegio von Neumann o del San Agustín, o de la Inmaculada Concepción netamente, tienen diferentes construcciones. Si ustedes se fijan, la arquitectura es totalmente distinta. Ahí, por ejemplo, colocan ventanales, colocan el tema de mamparas de vidrio, entonces son totalmente diferentes a un sistema o el mismo hecho de las construcciones de instituciones educativas públicas. Entonces es un problema, comenzando desde la parte arquitectónica hacia la parte de distribución o hacia la parte de diseño de cada uno de los ambientes. Esto viene a ser también un colegio, para que ustedes puedan visualizarlo más grandemente. Se nota el tema del sistema confinado en la parte de los balcones y en la parte de los muros. Quiero que se fijen, parte de los muros generalmente vienen a ser aporticados. Esta es una foto del hospital Hermilio Balizán, y también se nota el tema de combinación de tus elementos, tanto de sistema aporticado y sistema confinado. Lo que ven ustedes de parte rosada, toda esta estructura viene a ser de
concreto armado y generalmente este sistema es aporticado. En la parte de la izquierda, si se fijan, este muro, ya pueden ustedes visualizar el tema de los dentados en esta parte y acá ya se está procediendo al encofrado para su posterior confinamiento. Y en la parte de los balcones que van a sobresalir, fíjense que también se nota el tema del confinamiento y el tema de posteriormente de tus encofrados. Entonces, tú dirás, de repente es netamente para el tema de los colegios, el tema de un sistema mixto. No, tú lo puedes aplicar en cualquier lado, puedes hacerlo en tu vivienda, puedes hacerlo en un centro de salud, puedes hacerlo en un centro educativo, en un polideportivo. Entonces es variable, sino que tienes que saber estratégicamente dónde colocarlo. Ahora vamos a ver una foto interior. Fíjate, esta es una foto interior, bueno, al margen de lo que nos proponía, porque era, la idea es que ya tendría que haber sido culminado este proyecto, pero sigue todavía durante el proceso de construcción, no se termina, pero vamos a ver el análisis por dentro. Si se fijan, siempre la de parte rosada para esta parte va a ser sistemas aporticados. Fíjense la voluminosidad, en este caso de sus elementos estructurales, ya de las vigas y tanto de las columnas o placas. Y en la parte de lo que está en la circunferencia de color verde, fíjense el confinamiento y los dentados que se deja, y fíjense el confinamiento. Entonces, pueden colocarlo tanto exterior o tanto interior. Entonces, cada uno de estos sistemas, vuelvo a recalcarles, ustedes pueden colocarlo en cualquier parte, pero tienen que saber por qué. Entonces, no vaya a ser que colocan un sistema confinado y luego se arrepientan y desean colocar ventanas. Entonces, vas a dañar en cierta forma estructuralmente. Entonces, la idea de un elemento confinado o de un muro confinado es que nos ayuda a rigidizar en cierta forma para no tener fallas frente a eventos sísmicos. ¿Ya? Bueno, esto lo vamos a tratar con cada una de sus consultas, no hay ningún problema. Entonces, hasta cierto punto, esto viene a ser un sistema mixto. Hemos tocado el sistema porticado y el sistema confinado. Y ahora sí, lo que viene a ser mejor y lo que viene a ser la parte más agradable, ya, es el tema de las consultas. Entonces, ahora sí vamos a responder cada una de sus consultas o dudas. Había uno de sus colegas que creo tenía una duda durante el proceso de confinado. Si lo puede hacer, no hay ningún problema. A ver, vamos. ¿Alguna consulta hasta ese punto? Ingeniero, le había interrumpido durante su clase sobre las mechas. Estaba hablando, no le entendí mucho a cuánto de distancia se tiene que colocar. Ok. Perfecto. Vuelvo a recalcar que el tema de las mechas. Las mechas es otra opción para el tema de tu confinamiento. Está acá. Esto está contemplado dentro de la E070 y las mechas te está diciendo, dentro de la misma normativa te dice que el diámetro del acero que tú tienes que utilizar es de 6 milímetros. Que la distancia que va a entrar hacia la parte del muro de este acero que tú vas a utilizar tiene que ser de 40 centímetros. Que para la distancia que va a entrar hacia la columna es de 12.5 y para el doblez tiene que ser de 10 centímetros. En total, si tú sumaras, por ejemplo, si tú quieres hacer corte de esto, tendrías que sumar 40 más 10 son 50, más 12.5 estamos hablando de una longitud de 62.5 centímetros. Entonces, esa es la distancia o la longitud que tendrías que cortar para ir colocando. Ahora, las mechas tienes que colocarlo cada 3 hiladas, ¿ya? Entonces, confinas, en cierta forma amarras hacia un canto el muro y lo amarras con tu columna. Entonces, eso va referenciado. Ahora sí, Romario. Sí, ingeniero, gracias. Perfecto, de nada, muy bien. Ahora sí, ¿alguna otra consulta? Yo sé que la parte teórica es aburrida, ahorita nos liberamos con este tema. Una consulta. Sí, adelante. En una construcción, por ejemplo, en el primer piso se construye de sistema confinado y en el segundo de sistema porticado. ¿Qué desventajas tendría? Ok. Principalmente, un sistema confinado, el mismo hecho de que tú hagas, por ejemplo, el mismo hecho que tú hagas, por ejemplo, esto, o se va a notar mejor acá, en el sistema mixto. En esta forma. Si tú te fijas, en este caso, tú podrías hacer un sistema confinado, por supuesto. Entonces, ¿cuál es la idea de un sistema confinado? Que los elementos de confinamiento no van a tener las mismas dimensiones que un sistema porticado. El mismo hecho, sus dimensiones se reducen grandemente. Entonces, ¿por qué? Porque el muro, en este caso, es la que te va a soportar todas las cargas, o va a ayudar a soportar todas las cargas.
Entonces tú no requieres que tus elementos verticales como columnas o placas sean de dimensiones voluptuosas, es decir, que sean mayores de 30 por 30 o de 40 por 40. Generalmente son del mismo espesor del muro, ya, el mismo espesor del muro, y que de cierta forma puede tener una distancia un poco más larga. Entonces, si es que tú haces, por ejemplo, en el primer nivel un sistema confinado, en el segundo piso tienes que llevar la secuencia. Ampliar una columna de un primer a un segundo piso sí se puede hacer, pero no es que vas a ampliar a lo que estaba de 15 de ancho por 30 de largo, no lo vas a ampliar a 30 por 30. Esos casos son imposibles porque exigirías demasiado al tema de tu acero. Entonces, uno es con respecto al tema de tu dimensión. Dos, es que la misma secuencia tienes cuando haces la fase de tu diseño, porque en la parte práctica puede ser que sea funcional, pero en la fase de tu diseño la distribución de cargas que tú quieres plantear tiene que ser la más homogénea. Entonces, ¿se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer, pero tienes que tener esas consideraciones. A ver, otra consulta. A ver, vamos a ver. Su colega dice, acá Gerson, dice, Magíster John, muy buen día. Tengo una pequeña duda, es referido a los puntos de mortero. Lo que se recomienda va entre 2 a 2.5, pero según la normativa, ya en elaboración del expediente técnico, quizá tenga una descripción de tamaño distinta. ¿Qué aplicamos ahí? Muy bien, si es que ustedes ya están en la fase de ejecución, pongamos el caso que como contratistas o como futuros residentes dentro de su expediente técnico, o sea, cuando ya están en la fase de ejecución, no en la fase de diseño, dentro de su expediente técnico les dice espesor de junta de 1.5, pongamos el caso. Entonces, si es que ya está especificado dentro de tu expediente técnico, tú tienes que cumplir lo que te dice el expediente técnico. Una variación, si es que tú, por ejemplo, deseas colocar de menos, va a generar una variación con respecto a tus materiales. Entonces, recuerden, cuando ustedes llevan en la parte de expediente técnico o se entiende la parte de expediente técnico, que ahora ya tiene un nombre totalmente distinto a través del programa Invierte Perú o Invierte P, hablamos ya de formatos o en el caso de informes, tienen que tener bastante cuidado con lo que te propone. Si te dice a ti que el espesor es de 1.5 en tu expediente técnico, lo tienes que hacer de acuerdo a lo que te está proponiendo en el expediente técnico. ¿Por qué? Se supone que el expediente técnico ya ha sido elaborado por personas que conocen, ha sido revisado por un órgano, en este caso un órgano revisor, que ahora trabaja conjuntamente con la fase de diseño. Entonces, se supone que ha pasado por una serie de etapas y han demostrado que ese espesor de junta de 1.5 es lo más adecuado. Pero cuando haces ya en la fase de diseño, yo te recomendaría, por propia experiencia, y si tú deseas, puedes hacer alguna investigación referenciada a esto, puedes demostrar que el espesor de junta, lo más adecuado, lo más correcto para que tú puedas generar una adhesión, es de 2 centímetros a 2.5. Más de eso también ya viene a ser un excesivo uso de material y la adhesión tampoco ya no va a ser la más correcta. Muy bien. Si es que hubiera alguna otra consulta. A ver. Ingeniero. Sí, adelante, ¿quién tengo acá? Jonathan. A ver, Jonathan. Ingeniero, mi duda es sobre las vigas chatas en sistemas aporticados. Si podrías un poquito levantar tu volumen, Jonathan. Vigas. ¿Escuchas? Sí, ahora sí. A ver, dime. Ya, bueno. Mi duda es sobre las vigas chatas en sistemas aporticados. Ya. En mi experiencia he tenido arquitectos que, o sea, hacen mención, ¿no?, sobre las vigas chatas en sistemas aporticados, y no sé realmente teóricamente cómo se podía dar Muy bien. Perfecto. un punto de vista, ¿no? Ok, perfecto. Muy buena consulta. Las vigas chatas no se deben confundir con las vigas de amarre o las vigas de confinamiento, que es un sistema confinado. Las vigas chatas generalmente se colocan con la idea de que, a ver, cuando tú tienes, por ejemplo, el tema de tus ductos o vacíos en una losa, el mismo hecho de que va a cortar hasta cierto punto y tú buscas una forma donde va a descansar, en este caso, tus viguetas, puedes plantear unas vigas chatas. Las vigas chatas también llevan otro nombre. En algunos casos vas a encontrar como vigas de borde. Entonces, generalmente va hacia la parte donde va a ir hacia los volados, y su característica es que tiene el mismo espesor de losa. Entonces, no tiene un peralte que sobresale. Entonces, la viga chata tú puedes utilizar tanto en confinamiento, o un sistema confinado, o un sistema porticado. Cualquiera de los dos es totalmente válida. Como
como partícipe o como parte que también ya he diseñado el tema de planos y he visto durante su proceso de ejecución, tiene un comportamiento casi similar a una viga, pero una viga secundaria, no viene a ser una viga principal, pero en cierta forma te va a ayudar a ti para que puedas descansar, en este caso, tus viguetas, que vienen a ser elementos estructurales o son parte de tus elementos estructurales, ¿ya? Donde necesitan un punto de descanso, un punto de transferencia de carga. Entonces, ahí es donde tú podrías plantear las vigas chatas. Cuando veamos el tema de la parte de metrado y llegamos al tema de vigas, les voy a mostrar un plano o les voy a enviar un plano donde ese plano les va a hacer referencia a las vigas chatas, a las vigas principales y a las vigas secundarias. Entonces, en un sistema o una losa aligerada, tú puedes plantear, sea cual sea, indistintamente el proceso constructivo. La losa generalmente va, independientemente sea porticado o confinado, no te hace ninguna diferencia, ninguna característica. El comportamiento o el análisis es totalmente distinto con los elementos verticales y los horizontales. A un sistema porticado tienes que darle preferencia a las columnas y vigas. En cambio, en un sistema confinado vienen a ser los muros conjuntamente con las placas o los elementos de confinamiento. La losa, para ambos casos o para ambos sistemas, es totalmente independiente. Tú puedes plantear una losa maciza, aligerada o una nervada, cualquiera de las tres opciones. Generalmente las vigas chatas lo vas a colocar en las losas aligeradas, porque en las macizas ya no tiene caso. Generalmente bien son bloques totalmente hechas de concreto. Entonces, sí, estratégicamente te sirven para que puedan descansar las viguetas y para que puedan transferir tus cargas correctamente, mi estimado Jonathan. Entonces, al margen de lo que vendría a ser los sistemas constructivos. A ver, Karina, creo que tenía una consulta. A ver, Karina. Sí, ingeniero. Ingeniero, me queda una duda. Usted dijo sobre la altura de los muros por día. Habló de 1,30 y 1,20. ¿Cuál era el correcto? La correcta según la normativa es 0,70, habla de 1,20. ¿Ya? O sea, si tú revisas ahí, te dice 1,20. La otra, la que les puse acá, por ejemplo, referencial en la parte de la bibliografía de aceros Arequipa, hable de 1,30 m. Si ustedes revisan la de 0,70, que es la base o su fundamento específico, habla de 1,20. Entonces, esa es la que deberían tomar como referencia. Ok, gracias, ingeniero. Muy bien, perfecto. Ingeniero. ¿Consulta? Sí, adelante. Buenos días. Sí, buenos días. Una consulta acerca de las edificaciones de estilo colonial. ¿Estas pertenecen a un sistema constructivo mixto o confinado? Ok. Tendríamos que ver hacia qué sistema colonial hace referencia, pero la mayoría en este caso están hechas generalmente de adobones, que podrían ser de tapial o de adobe, pero que también llevan columnas circulares. No sé si han visto, hay algunas, por ejemplo, estas construcciones coloniales, en Huánuco es muy escaso. Lo van a ver de repente por 12 de mayo o en cierta forma por 28, pero ya no quedan muchas de esas. Y en cierta forma también discrepo porque el Ministerio de Cultura hace que, o sea, dentro de su normativa pide o exige que estas construcciones deben ser consideradas como patrimonio cultural. Pero la contraparte es que son muy, muy vulnerables, o sea, el tema de que pueden generar colapsos frente a un evento sísmico, porque ya están en total deterioro. Una de estas, por ejemplo, podría ser el Mercado Viejo, que está por 28, entonces esta construcción es considerado patrimonio cultural. Lo que nosotros necesitamos ya actualmente vienen a ser mercados modernos que pueden competir o que se puede mejorar la calidad de servicio. Ahora, una construcción en cierta forma colonial es la antigua construcción del Trapiche, que está a 2 de mayo, cerca a Santo Domingo, que creo que lo están demoliendo, está en proceso de remodelación, no sé, habría que verlo. Y casi cercano a esa fila también tienen una que otras construcciones, por ejemplo el Huapri, una misma idea de lo que es una idea colonial. Entonces, la mayoría de estas construcciones, vuelvo a recalcarles, están hechas de adobe y están hechas de adobones, es decir, adobe más quincha o lo que vendría a ser los tapiales. Pero si ustedes quieren ver el tema de construcciones coloniales en su máximo esplendor, tenemos unas construcciones que están en Ayacucho, Cusco y en cierta forma Arequipa. Hasta el momento todavía los mismos hoteles o los mismos locales de hospedaje se plantea con esas construcciones para tratar de perpetuar el tema o tratar de dar la idea de lugares donde prácticamente, o sea, traer el tema de turismo y dar la idea que en cierta forma hay el tema de descendencia, en este caso española. Entonces esa es la idea.
Pero en su más, hablando de un sistema constructivo, obviamente, si es que estás haciendo uso de adobes y adobones, su análisis es casi similar a un sistema de albañilería confinada, porque los muros en este caso van a soportar todas las cargas, y el mismo espesor o el mismo ancho de muro hace que te va a soportar tranquilamente todas tus cargas. Y en otros casos hay hoteles, por ejemplo en Arequipa y en Cusco, que el planteamiento se hace a través de sistemas de arco. Entonces, en ese caso, los arcos te soportan mayor cantidad de cargas, está demostrado, tanto en puentes y en muros, y plantean también columnas, en este caso circulares o cuadrangulares, generalmente son circulares con ciertos diseños arquitectónicos. Entonces, podríamos decir que en cierta forma se da idea entre un sistema porticado para las entradas y que para la parte ya neta de las construcciones hechas de adobes más quincha o adobones se plantea un sistema confinado, pero están hechas con materiales tradicionales. Estamos hablando de tierra más paja o tierra más quincha, que vendrían a ser adobes o adobones. Entonces, eso es como referencia. A ver, ¿alguna otra consulta? A ver. Yo, ingeniero. Sí, adelante, Bonnie. Ingeniero, buenos días, colegas. Bueno, mi consulta sería en base a que, por ejemplo, nosotros no estamos libres de algún desastre natural, ¿no? Y después que pase, por ejemplo, un temblor o un sismo, a veces quedan paredes fracturadas o algún defecto en una construcción. Entonces, mi pregunta sería, ¿existe alguna norma para reparar o reforzar estas viviendas que esté normada? Eso sería mi pregunta. ¿Hace referencia al tema ya de daños estructurales? Claro, claro. Okay. Perfecto, muy bien. Bien, ok. Normativa específica referenciada al tema de daños estructurales no existe. Porque no hacen referencia al tema, por ejemplo, para el tema de tus fisuraciones, o cuando llamar una cangrejera, o cuando llamar de repente una grieta. No existe, pero sí existe bibliografías. Por ejemplo, la bibliografía de Ángel San Bartolomé referido al tema de edificaciones de albañilería, netamente, ahí te hace referencia a los problemas o a las fallas estructurales que podrías ver visibles en el tema de construcciones confinadas. Ahora, con respecto al tema del sistema porticado, existen bibliografías como el de Morales y otra bibliografía de la Pontificia Universidad Católica que te hacen referencia a las fallas estructurales comunes. Específicamente, no existe o no hay una normativa neta acerca del tema de lo que son fallas estructurales, pero sí existen bibliografías. Ahora, aparte de eso, existen métodos de cálculo. Si ustedes revisan como parte de las investigaciones de la Universidad de Huánuco, referido a la carrera de Ingeniería Civil, hacen referencia bastante al tema de vulnerabilidad sísmica, al tema de peligro sísmico y al tema de riesgo sísmico, que son tres cosas totalmente distintas. Y en cierta forma, cada uno de estos valores o cada uno de estos índices están en función de los daños estructurales, de la calidad de materiales y de la informalidad misma en la construcción. Entonces, para este caso sí hay métodos. Por ejemplo, el método colombiano o el método italiano, inclusive hay un método, el método japonés, que son tres métodos que te ayudan a cuantificar cada uno de estos valores según la identificación y el daño que se proponga en cada uno de estos. ¿Dónde puedes ahondar tal vez un poco más? Cuando se hace en el tema de defensa civil, por ejemplo, en este caso, una de las ocurrencias o uno de los sismos, más que nada, o un tema de las incidencias que sucedían en Huánuco, hace 2 o 3 años atrás, cuando se quemó la galería de los polvos azules, fue decretada como infraestructura no habitable por el mismo hecho del daño que ocasiona el tema de lo que es el incendio. Entonces, ¿quién lo determina? Lo determina Defensa Civil, pero Defensa Civil realiza una inspección visual. Entonces, para realizar y llegar a esa conclusión se tiene que hacer cierto parámetro. Por ejemplo, hay un ensayo de esclerometría, que es un equipo que te mide la resistencia de tu concreto, que viene a ser un ensayo no destructivo. Entonces tú puedes visualizar si es que ha afectado o no ha afectado la resistencia de tu concreto. Entonces,
Defensa civil maneja ciertos parámetros que te van a ayudar a decir o a determinar si una infraestructura está en condiciones habitables o no habitables. Pero si es que deseas ahondar más, las bibliografías que te he colocado como referencia y los métodos que también te hago referencia a través de lo que es vulnerabilidad sísmica conjuntamente con peligro y riesgo sísmico, te podrían ayudar bastante. Ahorita hay ciertas investigaciones que van referenciadas a eso. Y sí tienen lógica, por ejemplo, acá en Huánuco, por ejemplo, los asentamientos humanos como las Moras, San Luis o los pueblos jóvenes no tienen una inspección adecuada, entonces eso a la larga va a traer problemas. Ahora, las construcciones tradicionales ya hechas de adobes y que en cierta forma son ya muy, muy vulnerables para el daño, en este caso de las personas, entonces también requieren otro análisis, pero va relacionado con eso. Específicamente, normativas no tenemos, pero sí existen bibliografías. Tal vez puedes encontrar dentro de esta normativa cuando ya encuentras las fallas del concreto. Estas fallas, cuando ya haces el tema de tus fracturas o el tema del ensayo de compresión, puedes tener fallas en corte, fallas columnares o fallas en diagonal. Entonces, tienes diferentes variables, pero específicamente normativas no tenemos. Bueno. Ok, ¿alguna otra consulta? A ver, voy a leer acá. Ingeniero, buenos días. Sí, adelante, Rosa, te escucho. Ingeniero, buenos días. Bueno, estaba leyendo algunas recomendaciones, lo que es en el sistema porticado, y hay un punto donde no tengo bien claro, quisiera que me explique, ¿no? Dice que el sistema porticado dice que se encarga de modificar, podemos modificar, dicen, los ambientes, agregando o bien sacando los muros. Ok, perfecto. O sea, ¿es cierto? Muy bien. Sí. No hay problemas, o sea, más adelante. Ok, muy bien, muy bien. Tienes razón. Una de las ventajas que te proporciona el sistema porticado es que tú puedes hacer las modificaciones en cualquier momento. Generalmente los muros o las tabiquerías, que pueden ser no solamente de muros o hechos de unidades de albañilería, pueden ser en este caso de drywall o pueden ser en este caso de triple A, ¿ya? Pueden ser de cualquier otro material y tú en cualquier momento puedes quitarles, retirarles y colocarlos. Ahora hay que tener bien en claro, si es que ese muro que tú estás proponiendo, ¿ya? O en este caso esa tabiquería, te está ayudando a soportar cargas o no. Generalmente en un sistema porticado los muros no te ayudan, salvo que sea un sistema mixto. O sea, por ejemplo, a ver, una foto de un sistema aporticado. Por ejemplo, esta. Si te fijas, esta estructura que tú tienes acá, o esta de acá, está formada por columnas, vigas y losas. La parte interior, tú puedes hacer la distribución con cualquier otro material. Pueden ser elementos de tabiquería, como lo que son ladrillos pandereta, o puedes hacer drywall, triple A, o de repente mamparas de vidrio. Entonces, la ventaja de un sistema porticado es que te permite hacer cualquier modificación en cualquier momento. Por ejemplo, esa tabiquería no te gusta, lo cambias. Puedes quitarlo y puedes moverlo de posición. Sabiendo que tu diseño inicial, eso sí hay que tener bastante cuidado, que tu diseño inicial respete, ¿no? O sea, de repente tú has puesto oficinas y quieres ampliar las oficinas. Entonces, no vas a añadir o no vas a quitar carga con referencia a eso. El problema es un sistema confinado. En un sistema confinado, el mismo hecho, a ver, vamos a ver una foto referencial que podemos usarlo. El mismo hecho que tu muro viene a ser un elemento que va a soportar cargas, ¿ya? Que te va a soportar cargas. Si es que tú quitas este muro, estás quitando tu elemento estructural. Es como quitar una columna en un sistema porticado. Entonces, si tú quieres hacer alguna modificación, es bien difícil que hagas una modificación acá, porque no puedes quitar ni puedes aumentar. Un aumento de muro puede añadir mayor peso a tu estructura. En cambio, si tú quitas, estarías quitando en este caso todo este elemento estructural que trabaja como una placa, entonces ya no te va a ayudar a disipar la energía que tú estás buscando y muy probablemente vas a tener fallas estructurales que se van a presentar en esa zona. Entonces, sí es confirmable, Rosa. Bien, ingeniero, gracias. Muy bien, a ver, voy a leer sus comentarios. Acá dice, por ejemplo, Junior dice, una consulta, en la parte del muro tímpano del colegio también es confinado. O pregunta si es confinado. En caso de que es así, ¿de qué forma se confina ese muro que es triangular con la viga tímpano? Ok, a lo que él se refiere es generalmente en los colegios. Las vigas tímpano que ustedes visualizan en esta parte, generalmente los tímpanos vienen a ser esta parte que sobresale. Su colega consulta,
si es confinado y si de qué forma se confina. Se confina como cualquier otro elemento. Generalmente, si ustedes revisan las bibliografías ecuatorianas, para su diseño de sus elementos estructurales, colocan vigas a 45 grados. Y ellos demuestran que a 45 grados una viga trabaja muchísimo mejor, ¿ya?, que una viga hecha de forma perpendicular. Entonces, habría que probarlo. El problema es que la mano de obra, si es que tú le indicas a 45 grados acá en Perú, va a ser un poco complejo porque las personas no están acostumbradas. Ahora, si tú visualizas en la parte del plano, esta parte de confinamiento es como si fuera en la parte horizontal, no hay ningún problema. Estas van añadidas, acá se colocan las mechas, o sea, mechas que sobresalen de la columna y le das la forma inclinada, de la misma forma acá, forma inclinada, y empiezas a ensamblar la viga en forma inclinada, o sea, no te va a afectar en lo más mínimo. Sí se puede trabajar, no hay ningún problema. El detalle está con respecto al tema de tus uniones, tanto en las columnas conjuntamente con las vigas. Esta inclinación sí tienes que tener bastante cuidado. Esto va a depender del eje que tú estás colocando, de la cumbrera que vas a colocar, con respecto a tu alineamiento, en este caso, de tu columna central. Entonces, sí tienes que tener bastante cuidado. En función de eso, sacas con respecto al tema de tu inclinación. Pero sí, el confinamiento es normal, no hay ningún problema. Es como si fuera a nivel horizontal, solo que acá el diseño de tu acero es mucho, lo colocas hacia la parte inclinada. Además, un muro de tímpano, disculpen, una viga de tímpano, no tiene mayor espesor que una viga que es de forma horizontal, es mucho menor, porque ya estamos hablando casi cerca o cercano al tema de tus acabados. A ver, vamos a la siguiente consulta. Ingeniero, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, ingeniero. Quisiera hacer una consulta. Sí, adelante. En cuanto al sistema confinado, ¿dónde podría encontrar lo que es las juntas sísmicas? ¿En las columnas de confinamiento o en qué parte? En un elemento confinado, o sea, si es que tu consulta es si es que colocarías junta sísmica en una columna de confinamiento. No, no exactamente en una columna, en un sistema confinado, ¿en qué parte encontraría lo que es las juntas sísmicas? Una junta sísmica. A ver, vamos acá. Primero te voy a mostrar un sistema aporticado. Acá se va a notar, ¿ya? A ver, ¿por qué colocamos una junta bueno, este es un aislador, ¿no? Cumple la misma función. Una junta sísmica, por ejemplo, o una junta de construcción, entre este muro y esta placa o columna. ¿Por qué colocamos acá? Esto viene a ser una tabiquería. Si es que yo lo añado a la columna, a cualquier movimiento se va a añadir esta carga. Entonces los desplazamientos de ese muro va a hacer que puede añadir otra carga y que puede dañar estructuralmente a este elemento. En un sistema confinado no puedes plantear lo mismo. ¿Por qué? En un sistema confinado, recuerda que si tú aíslas el muro de tu columna, tu muro no tiene sentido. Entonces, ¿dónde colocaría una junta sísmica? De repente lo colocarías conjuntamente. Si es que deseas aislar por módulos, si es que tienes una construcción grande, entonces puedes aislar por módulos, o sea, dar sección. De repente tienes un terreno irregular, que puede ser una sección T o una sección C, entonces para aislar como módulos podrías plantear ahí. Y otra que va a estar acompañada o que va a ser colindante con tus vecinos. Pero interiormente o dentro de tus muros no tendría caso, porque le estarías quitando la parte estructural o la resistencia que tú buscas al momento de confinar tus muros. ¿Sí, mi estimado Robinson? A ver. Gracias, ingeniero. Muy bien. Su colega Nilton me dice en las diapositivas, materiales y herramientas, hizo mención a la utilización de vallejo como herramienta de colocación de mortero. Por lo general, para esa partida se usan planchas de batir, por lo que el badilejo se usa para los trabajos finales del terrajeo. Bien. Si se refieren hacia el tema de costos y presupuestos, o dentro del análisis de precio unitario, o eso es lo que lo voy entendiendo, él me dice, ¿no? O sea, eso generalmente se utiliza para el tema de lo que es para el tema de, a ver, se utiliza más, espérate, de repente hizo mención, utiliza badilejo como herramienta de colocación, se usa plancha de batir, ok.
cuando ustedes hacen el análisis de precio unitario, cuando ustedes van a realizar el cargado de su costo y presupuesto, manejan una base fundamental que viene a ser el tema de la CAPECO, que es una bibliografía que está totalmente desfasada. No requiere mucha actualización y no requiere una visualización más dedicada. Luego tienen otra bibliografía, el de Díaz Bustamante, que hace referencia también en cierta forma más actualizada. Si ustedes revisan la CAPECO, netamente entrando ya para el análisis de precio unitario, si revisan la CAPECO, por ejemplo, ahí hace referencia a las reglas de madera, o a las reglas, por ejemplo, de pino, de tornillo, ¿no? Para el tema de tarrajeo, o para el tema de repente de vacía de piso. Y consulta es, actualmente ya utilizamos las reglas de aluminio, y eso no está contemplado dentro de la CAPECO. ¿Cómo hacer? O sea, que netamente me baso a lo que proponen ahí, es decir, a la madera, o puedo variar. Lo mismo sucede acá. Tú como proyectista puedes plantear para el tema de tu asentado, de lo que es o colocado de mortero, puedes plantear los badilejos, no necesariamente las planchas de batir. Obviamente las planchas de batir también son utilizables y pueden cumplir tu misma función. Entonces, ahora el badilejo no es muy recomendable para el tema de tu tarrajeo, porque la cantidad de, en este caso, de material que tú vas a agarrar con un badilejo no va a ser suficiente para que te dé el avance adecuado con respecto al tema de tarrajeo. Generalmente lo haces con una plancha de batir y luego vas colocando con respecto a la regla de aluminio, ¿no? Según tus cintas que hayas colocado. Entonces, si se refiere al análisis de costo unitario, va a depender el análisis de cada uno. Es como, por ejemplo, en la CAPECO les habla relacionado a los muros de ladrillos King Kong. Pero, ¿qué pasa si yo no quiero hacer ladrillo de King Kong? Yo quiero hacer un ladrillo de drywall. ¿En qué parte de la CAPECO les indica eso? ¿O en qué parte de sus bibliografías de costos y presupuestos saben cómo cuantificar el análisis de costo de precio unitario o el análisis de costo unitario? Entonces, eso sería una muy buena consulta que podrían hacer a su docente que va relacionado al tema de costos y presupuestos. Si no está una partida contemplada dentro de la CAPECO, que viene a ser una bibliografía totalmente obsoleta para mí, o si no está contemplado dentro de otras bibliografías, ¿cómo lo haces? ¿Cómo es el análisis? O si de repente, ¿no? Algo referenciado. No quiero hacer el encofrado con lo que vendría a ser madera típica, que colocan tablas o tablones, sino quiero hacer un encofrado con perfiles metálicos, que sí se puede hacer y se está trabajando actualmente. ¿Cómo haces el análisis de costo unitario? Entonces, por eso les digo, ese análisis es totalmente variable, depende de cada uno y tiene que ser bien fundamentado. Entonces, eso es como referencia. Entonces, serían muy buenas consultas que podrían hacerlo en esa parte. No solamente basarnos a lo que nos propone en cierta forma la CAPECO, que viene a ser como una guía, pero está totalmente desfasada. A ver. Ingeniero, buen día. Buen día, ¿cómo estamos? Tengo una consulta, pero es respecto al tarrajeo. No sé si... Sí, adelante, no. Dale. Cuando tú ahora, como ahora el procedimiento de vacío de techo es... no en su mayoría, pero creo que se ha implementado el hecho de utilizar Tecnopor en vez de ladrillo de techo. Para las losas aligeradas. Ya, exactamente. He visto, por experiencia propia, que el tarrajeo no es el mismo, o sea, no tiene el mismo comportamiento que... ¿Qué solución se podría dar para poder tener un correcto funcionamiento, no? Muy bien. Debido a la calentura o a lo mismo comportamiento de la edificación. Muy bien. Como los vuelvo a recalcar, en una losa aligerada, ¿por qué lleva ese nombre de losa aligerada? Porque dentro de su composición o dentro de su estructura lleva un material aligerante, es decir, un material que le da cierta ligereza. Y generalmente estamos acostumbrados a trabajar con los ladrillos de techo. Los ladrillos de techo, en cierta forma, para el tema de tarrajeo, es mucho más factible y mucho más trabajable. Luego se impuso el tema de lo que vendrían a ser las planchas de polietileno, las planchas de Tecnopor llamadas comúnmente, que va a depender, o sea, su espesor depende, ¿no? O sea, va a depender de tu espesor de losa. Siempre, claro, descontando el tema de recubrimientos. Entonces, ¿estructuralmente afecta? No afecta, porque tú cambio de repente de ladrillo de techo, podrías haber colocado, por ejemplo, madera, solo que no lo colocas porque tú sabes que la madera es un material orgánico y que tarde o temprano puede afectar. Pero si ustedes han visto cuando vaciaban de repente los techos, generalmente a veces cuando ya se rompía el ladrillo de techo, agarraban papel de cemento y lo llenaban. Entonces eso creo que no es ajeno a nada. Entonces, estructuralmente, el ladrillo de techo, jóvenes, no te afecta en lo más mínimo. El elemento estructural por naturaleza dentro de una losa ligera viene a ser las viguetas.
Y eso sí tienen que tener bastante cuidado, porque si cortan una vigueta, van a dañarlo estructuralmente. Muy bien. Ahora, con respecto a lo que es ¿qué solución darán en la parte de tarrajeo? Porque su colega, su colega Darwin tiene muy buena consulta y él muy seguro ha experimentado eso, porque el mismo hecho que cambiamos de material, el tarrajeo no tiene la misma adherencia que un ladrillo de techo. No va a tener. Entonces, el detalle es qué solución se da. Generalmente el tema de tarrajeo que se da para el tema de las planchas de polietileno, las planchas de Tecnopor, es el tarrajeo por salpicado. Pero no se ve muy estético y no se da un buen acabado. La otra es que podemos hacer el colocado de mallas, ya, para que puedan tener una mejor adherencia. Es como cuando tarrajeas, por ejemplo, los muros de adobe, entonces colocas a cada cierta distancia mallas para que puedan tener mejor adherencia. Es una solución, pero es un gasto extra. Y la otra es evitar el tema de su tarrajeo y colocar, por ejemplo, el tema de los drywall para dar un acabado más fino y más estético. Entonces, creo que con eso estaría respondiendo a tu consulta. Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. Perfecto. Ingeniero, buenos días. Quisiera hacer una consulta más. Ok, son las 9:29. Si me podría solamente dar una recomendación, por favor, porque hay muy buenas consultas y no hay ningún problema. Yo estoy dispuesto a responderles, no hay ningún problema, ya, pero quiero dejarles una indicación. Si me permiten, estamos ya a puertas de la segunda tarea académica. La segunda tarea académica va a ser la semana que viene. Entonces, estamos retrasados una clase, no retrasados, es llevar y que sea entendible esta cosa. Y se aprende más con las preguntas que más con la parte teórica, porque a veces la parte teórica generalmente pienso que es la más aburrida, pero sí tenemos que conocer ciertas partes normativas. Entonces, el día viernes no se había hecho las clases por el mismo hecho que afrontábamos una crisis, más que nada una crisis política y que en cierta forma también era una crisis económica. Entonces, creo que era una válvula de escape el tema de que, para que puedan ver su partido, y además les entiendo, son jóvenes y a veces obligarles que hagamos clase en cada uno de esos eventos, pese a que no te gusta, sé que a veces te juntas con la familia, o de repente estás con los amigos, entonces quieres ver tu partido. Y hacer una clase a esa hora era casi imposible porque si de repente iban a estar conectados, ni siquiera iban a estar atentos a la clase. Entonces, no tenía sentido. Por esa razón, preferí mejor suspenderlo para poder continuar. Entonces, bien, como ya estamos fuerte de la segunda tarea académica, creo que lo más dable va a ser tomar una tarea académica o un trabajo, ¿no? Entonces, sería eso factible. A ver, voy a pedir su opinión de Jack, porque Jack me dijo ese día, Inge hoy día gana Perú y perdió, entonces, si pierde, tomas examen, me dijo. ¿Fue así, Jack? No, ingeniero. Ah, me estaba confundiendo de grupo, entonces. Entonces, Jack, a ver, tú como delegado, y creo que ahí tienes mayor consensuación con tus colegas, ¿cuál Bueno, es la ingeniero, ¿Un examen? en mayoría, el grupo me sugirió la vez pasada también este trabajo, ingeniero, para la trabajo. primera. Sí, la Bueno, mayoría. la primera, eso ya es caso cerrado. Vamos a la segunda. Entonces, Y para la segunda, imagino que también mis colegas están de acuerdo en que sea trabajo. un trabajo. Ok, estamos hoy día 18. La semana que viene va a ser para su segunda tarea. Entonces, les voy a dejar hasta el otro miércoles, porque yo tengo plazo exactamente hasta el día 27. 27 se me va a cerrar el sistema, y si les dejo para el mismo 27, no lo voy a revisar y no voy a colgar sus notas, entonces eso va a ser un problema. Siempre me gusta cumplir tal como está, nunca he tenido problema, siempre a la fecha establecida, siempre va a estar colgada su nota, eso no tengan duda. Hasta el día 25, miércoles 25, así voy a tener el jueves, todo el día para poder revisarlo, y el viernes para poder colgar sus notas tanto de la primera y la segunda tarea académica, que tengo hasta el 27. Entonces, hasta el día miércoles 25, el día de hoy les voy a dejar un trabajo, creo que es una semana, un trabajo que va a constar de 2 partes, ¿ya? Para que sea factible. Un trabajo que va a ser relacionado al tema de lo que es las normativas de estructuras y las normativas de instalaciones eléctricas sanitarias, de la misma forma que habían hecho de arquitectura, espero que lo hagan mucho mejor. Y la otra que va a ser con respecto al tema de sistemas constructivos, un análisis de su planteamiento, cómo está su planteamiento, cuál es su crítica y cuáles son sus posibles soluciones. Porque
hacer o pedirles que ustedes hagan, por ejemplo, define qué es un sistema porticado o define qué es un sistema confinado, es redundar. Si no, vamos al tema del análisis y cuáles son sus posibles soluciones. Entonces, eso es lo que busco, o sea, busco en cierta forma investigación y cuáles son sus planteamientos, porque cada uno de ustedes tiene muy buenas ideas, hay muy buenos planteamientos. Entonces, a veces lo que va a ir enfocado. Entonces, ese trabajo va a constar de 2 partes y van a tener una semana para que lo puedan hacer con total tranquilidad. ¿De jóvenes? Entonces, creo que con eso, si es que cambian de opinión, Jack, porque creo que tienen un grupo, no sé, me imagino que sí. Si es que cambian de opinión, me hace saber. Entonces, el día miércoles 25 estaríamos tomando la segunda tarea académica. Y tampoco no me afecta lo más mínimo, no hay ningún problema. Por eso, les voy a dejar hoy día hasta las 12. Somos 46 conectados y creo que son la gran mayoría porque he estado revisando, hay 5 o 6 jóvenes que generalmente no asisten. Entonces, te voy a dejar hasta las 12 para que puedan llegar a un mutuo acuerdo, a consenso, ya con Jack. Y Jack me informa a las 12, me confirma si va a ser un trabajo. Entonces, en el día de hoy, en la tarde, les estoy dejando el trabajo, ya. Y de ser caso contrario, el día miércoles estaría tomando su tarea acá. Por favor, coordínalo eso, Jack, y me confirmas. ¿Está bien? Sí, ingeniero. Ya yo le informaría. ¿Ya? Ok, muy bien. Bien, jóvenes. Hay muchísimas preguntas, por ejemplo, que hay consultas de su colega, por ejemplo, Nilton, que me hace referencia al tema de porcentajes en el tema de presupuesto. Eso es un tema aislado que no está dentro de lo que es el curso, pero muy gustosamente lo voy a responder. También hace referencia al tema de los barrotes, cómo debería colocarse y a cada cuánto, también es muy buena consulta. Y su colega, por ejemplo, Junior, que por ejemplo se presentan fisuraciones o filtraciones y qué soluciones podemos plantear. Entonces, la clase que viene, la del día viernes, voy a empezar respondiendo cada una de sus consultas y también la consulta de su colega Robinson, que tenía que darle esta indicación porque ya estamos a puerto de la segunda tarea y para no poder aplazar los trabajos o los exámenes para que puedan estar con tiempo, entonces se les estoy informando el día de hoy. Entonces, tengo 3 consultas, incluyendo la de Robinson. Entonces, muy gustosamente el día viernes iniciamos y si hay mayor consulta o tienen mayores dudas, lo disipamos el día viernes, que no hay ningún problema. Por cierto, también la clase posterior a esta, ya está el tema de control de calidad. Mil disculpas, me estoy pasando 5 minutos, pero ya está el tema de control de calidad. Esto ya viene a ser otro tema. Entonces, acá sí, en cierta forma, vamos a recordarnos un poquito y cuáles son las referencias referidos tanto al tema del cemento y al tema del concreto. Si es que de repente ustedes dirán, no, Peligio, ¿hasta cuándo tiene? O todo ese detalle, por favor, este es el calendario académico. Esto está dentro de la página web de la universidad. Y si se fijan, la primera y la segunda tarea está del 23 hasta el 27. Entonces, significa que el 27 es el último día para yo poder colgar. No es que me estoy apresurando, estoy adelantando, ¿ya? Quiero que me entiendan eso. De ahí ya vienen los exámenes de medio curso, también que ya tienen su fecha programada. Aún no tenemos calendario. Muy probablemente la siguiente semana ya van a estar en el proceso de hacer el calendario de los exámenes, pero se les va a estar informando en su debido momento. Pero quiero que se fijen, el examen medio curso comienza ya a partir del 28 de noviembre, es decir, la siguiente semana. ¿De jóvenes? Entonces, me estoy basando de acuerdo al calendario, voy a respetar el calendario y el examen parcial va a ser hasta donde yo llegue. No es que voy a adelantar ni voy a apresurar cada una de las cosas. Todo con tranquilidad, la idea es que ustedes entiendan y que puedan disipar todas las dudas que tienen posibles, entonces, con respecto a los temas tratados. De jóvenes, mil disculpas, me pasé 7, mil disculpas, ha sido un placer por el día de hoy y nos estaríamos encontrando el día viernes. Por favor, ya llega a un acuerdo y me haces conocer hasta las 12 del mediodía. ¿Ya? Muy bien, ha sido un placer, cuídense y nos estaríamos encontrando la clase que viene, que es el día viernes.